Vamos a iniciar la clase. Bien. No sé si ven mi pantalla. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña discusión. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar un poco en el curso. A eso de las 3 de la tarde, la vamos a interrumpir y ustedes van a contestar un cuestionario. El cuestionario es sobre la tarea que se había dejado, que la historia de la luz a lo largo de la historia. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Ustedes pueden ver sus calificaciones de opción múltiple, ¿sí? Lo importante es que respondan, ¿no? Y eso ya es parte de la calificación. Bien, entonces vamos a hablar primero. Vamos a hablar esta parte de aquí, porque necesitaba seguir el papel de la reflexión total interna, pero creo que se me cambió. Pero no importa mucho. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de reflexiones en la luz. Estamos hablando que... Profe, creo que nada más está compartiendo su carpeta de clases en Nero. No está compartiendo... Bueno, si está presentando diapositivas, no se ven las diapositivas. Está presentando solo una pantalla. No, solo está presentando una pantalla. A ver, deja ver entonces. Voy a bajarlo y voy a hacer otra cosa. ¿Ya se ve ahora la presentación? ¿Reflexión especular? Yo no la veo, profe. ¿No? No está presentando pantalla aún, profe. Voy a intentar otra vez, un tantito. ¿Ahora sí se ve? Ya, profe, ya sé. Ok. Entonces, vamos a hacer una diferenciación acerca de este fenómeno de la reflexión. Recuerden que estamos en la parte de óptica geométrica. Como estamos en la parte de óptica geométrica, entonces solamente tenemos información de un solo rayo de luz. Bueno, puede ser un conjunto de rayos de luz y estos se reflejan, ¿no? Pero tenemos que hacer una diferencia, ¿sí? Cuando tratamos de ver un objeto, una superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos mostramos, ¿sí? Muchos objetos provenientes de una misma fuente de luz, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, si esta superficie, aquí hay 3 superficies. Vean, aquí al lado izquierdo voy a poner el cursor acá. En esta parte vemos que lo que se presenta, es que hay una reflexión perfecta. Aquí tenemos un foco, ¿sí? Y eso dentro de un baño, ¿sí? Y entonces podemos ver el foco claramente. Luego, si nosotros vemos la misma imagen, no en un espejo, sino en una de las paredes del baño que tengan losetas, pues, o tengan mosaicos, entonces se nota una pequeña información, pero no se define qué es lo que está siendo generado. Y luego si tenemos un papel, ¿sí?
un papel no vemos absolutamente ninguna, simplemente vemos que el papel está iluminado, ¿sí? En el espejo podemos ver la reflexión con la imagen y nosotros vemos una luz reflejada con una imagen poco nítida, ¿sí? La diferencia está cómo se refleja el rayo, sino el conjunto de rayos que llegan a la superficie. En función, si el conjunto de rayos se refleja en una superficie lisa y uniforme como esta de acá, ¿sí? Entonces es una o bien en una superficie rugosa, que es de aquí a acá, entonces se llaman reflexiones especular o reflexión difusa, ¿sí? Entonces lo importante es lo que dice acá, ¿sí? Es el conjunto de rayos que se reflejan en la superficie, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí arriba se muestra una imagen de una reflexión especular, o sea, todos los rayos inciden sobre una superficie plana, ¿sí? Y salen, ¿sí? Formando el mismo ángulo, si es que estos son paralelos. En el caso de una reflexión difusa, ¿qué quiere decir esto? Que la superficie sobre la cual se están reflejando, no todas ellas tienen la misma orientación. Aquí vemos que hay una orientación diferente. Uno obedece, digamos, en cada uno de estos rayos, ¿sí? Que están incidiendo, ¿sí? Se va a aplicar la ley de la reflexión, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Pero, ¿sí? Aquí, en cada uno de estos puntos que están difusos, las reflexiones son diferentes, ¿sí? Entonces, los rayos no salen paralelos como acá, sino que se ven en otras direcciones. Si la superficie es uniforme, todos los rayos reflejados seguirán las trayectorias, ¿sí? Como se muestran. Y aquí, por ejemplo, se está mostrando el reflejo de un bosque sobre la superficie de un lago, pero este lago está en calma, ¿sí? Entonces, los rayos reflejados que provienen de estos es una reflexión especular, ¿sí? Tal como se ve, en este caso es un espejo o bien una superficie del lago. Pero si nosotros movemos un poco el agua, se comienza a mover, ven aquí hay un árbol, ¿sí? Y su imagen está distorsionada. ¿Por qué? Porque la superficie del lago no es plana, no es uniforme. Se forman ciertas ondas. Y al formar unas ondas, entonces los rayos, ¿sí? Que los rayos se encuentran en una superficie que no es horizontal perfectamente, sino tiene una cierta inclinación. De cualquier manera, al tener esa inclinación, el rayo incidente es igual a, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, pero como la superficie es no lisa, entonces hay una reflexión que se llama una reflexión difusa, ¿sí? Ok. Vamos a ver ahorita, vamos a utilizar, ¿sí? Lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Y vamos a hacerlo, ¿sí? Con el concepto de reflexiones especulares, ¿no? Sí. Entonces, en nuestro caso siempre vamos a tomar esta parte. Una superficie especular donde la superficie entre dos medios es perfectamente plana y uniforme, es homogénea a lo largo de una cierta dirección, ¿sí? Y entonces vamos a recordar lo que habíamos dicho, ¿sí? Habíamos dicho que cuando tenemos reflexión, ¿sí? Entonces podemos decir que, ¿sí? Si tenemos dos medios, este es el medio 1 y el medio 2, entonces se va a aplicar la ley de la reflexión, pero sabemos que de acuerdo con la ley de Snell, ¿sí? Con la ley de Snell, entonces vamos a encontrar que el producto del índice de refracción por el ángulo, por el seno del ángulo que está incidiendo, tiene que estar igual al índice de refracción por el seno del ángulo refractado, ¿sí?
Entonces, vean, en este caso, por ejemplo, si yo mando una luz que en el ángulo de 90 grados, seno de 90 es lo mismo, ¿sí? Entonces sale perfectamente el rayo. Pero vean, si yo mando un cierto ángulo, ya habíamos dicho esto, ¿sí? Si el medio 1 es mayor que el medio 2, entonces el rayo refractado, ¿sí? Entonces es de tal manera que se aleja a la normal, ¿no? Recuerden que siempre estamos hablando de la normal que se refiere a la línea perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, este rayo refractado se aleja a la normal, ¿sí? Y entonces, de tal manera que el producto del N1 por el seno de θ1 va a ser, para que sea igual, ¿sí? Al disminuir, ¿sí? El disminuir el valor de N2, entonces el seno de θ2 tiene que aumentar. Y al aumentar, entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo se hace mayor respecto a la normal, ¿sí? Y aquí entonces vemos el caso límite. El caso límite sería cuando mando un rayo y el seno de 90 grados sería el rayo que está sobre la superficie, ¿sí? Entonces, y luego cuando mandamos esto con un ángulo aún mayor, vean aquí este ángulo es más grande que el θ límite, entonces sucede un fenómeno que se llama reflexión total. O sea que la luz no sale al medio 2, al segundo medio, sino que se refleja perfectamente. Y eso se llama reflexión interna total, ¿sí? Entonces, el ángulo de incidencia para el cual un rayo reflejado sale exactamente igual a 90 grados se conoce como ángulo crítico, ¿sí? Y entonces, yo quiero que, digamos, si yo aplico esto a la ley de Snell, yo sé que yo quiero que el seno del ángulo, sería seno de 90 grados, que es 1, entonces me queda esa expresión, y el ángulo crítico lo puedo calcular despejando de acá, y sería el valor, ¿sí?, que nos daría el ángulo, el seno, ¿sí?, cuyo cociente es la diferencia de los índices de refracción, ¿sí? Esto sucede siempre que el medio 1 sea mayor que el medio 2. Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? Una de las mayores aplicaciones que utilizamos constantemente, ¿sí?, es la aplicación sobre las fibras ópticas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros queremos, pues, que la luz, digamos, yo tengo una fibra acá y entonces yo tengo un núcleo, voy a suponer que es una fibra óptica como está formada. Está formada por un núcleo, ¿sí? Y luego tiene alrededor de ellos ¿cómo se llama? Una cubierta. De tal manera que el núcleo tenga un índice de refracción más grande que el índice de refracción de la cubierta, ¿sí? O revestimiento que dice esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo mando a un cierto ángulo, pum, ¿sí? Aquí, por ejemplo, va a tener reflexión total. Lo tengo que mandar a un ángulo mayor que el ángulo crítico. Y entonces, si este es mayor que el ángulo crítico, entonces pega acá y no se puede salir porque la diferencia de los índices de refracción es tal que el ángulo crítico nos esté dando un cierto valor. Y entonces, aquí hay una reflexión interna. Pero fíjense acá, si tú trazo una normal, entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, ¿sí? Y si estas líneas son paralelas, entonces la luz pega acá y va encontrando un ángulo igual al ángulo de incidencia, ¿sí? Entonces, esta segunda reflexión, ¿sí?, tampoco se sale y sigue caminando. Y entonces la luz va a estar aquí oscilando, va siendo transmitida a lo largo de toda la fibra óptica, ¿no? Entonces,
cuando eso sucede, entonces nosotros podemos transmitir la luz dentro de una fibra y llevarla por donde nosotros querramos, ¿no? Y ese es uno de los principios básicos de las comunicaciones ópticas, ¿no? Sí, los rayos que se propagan por la fibra en un ángulo inferior al crítico, ¿sí? Por ejemplo, estos de aquí, vean aquí yo tengo este ángulo, recuerden que aquí pongo la normal, y aquí este de acá, ¿sí? Sí, al pegar se va a salir y entonces se pierde. Entonces solamente hay unos que tengan un valor, ¿sí? Mayor que el ángulo crítico que nos permitiría hacer las comunicaciones, ¿sí? Y entonces, como esto es una fibra, en general es una fibra, pues, es en 2 dimensiones, ¿sí? Y en 2 dimensiones, entonces, hay a lo largo, es una, por ejemplo, una fibra vista desde lado, un corte transversal, es una circunferencia que está ahí. Entonces, por cualquiera de los lados que esté pegando, entonces se puede observar que hay unos ángulos críticos. Y entonces, todas las direcciones posibles, eso es lo que se llama un cono de aceptación, ¿sí? Eso es lo que va a generar en la fibra óptica, ¿no? ¿Sí? Entonces, una aplicación interesante, ¿sí? Es la reflexión total, es la luz por materiales transparentes, ¿sí? ¿Cuáles son las fibras? ¿Sí? Vean, aquí yo voy a representar, que se me encimaron, ¿sí? Se me encimaron un poco las figuras, ¿sí? Bueno, entonces la idea es que nosotros tengamos, ¿sí? Un ángulo de tal manera que cuando entre por acá se refleje constantemente. Tiene que ser con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Para ello, pues, nosotros se pone, ¿sí? En la fibra una lente especial, una lente muy pequeña, ¿sí? Y que permite que esa lente nos genere un cono de aceptación, ¿sí? Esto vamos a ver después de cómo se consiguen estos ángulos cuando veamos las lentes. Pero lo importante es que veamos que olvidemos un poquito esta lente, pero esa lente nos ha producido un ángulo, ¿sí? Mayor que el ángulo crítico y eso permite la comunicación, ¿sí? Y bueno, esta figura, por ejemplo, está aquí, ¿cómo funciona la fibra óptica? No sé si ustedes ya han visto cómo a ver aquí. Voy a salirme tantito para hacer estos más grandes, ¿sí? Permítanme tantito. Si no, no voy a poder explicarlos. A ver. Ok. Primero voy a salirme de acá.
¿Ven mi transparencia? Sí, profe, sí. ¿Sí se ve? Ok. Bien, vamos a explicar rápidamente cómo funciona esto de las comunicaciones ópticas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en general el núcleo es una fibra óptica que tiene un cierto núcleo que esto normalmente es dióxido de silicio y alrededor de él tiene un revestimiento. Entonces, ¿cómo funciona? Primero nosotros tenemos una señal que es una señal eléctrica que se basa en pulsos de luz, o sea, en unos pulsos unos o ceros, ¿sí? Esos pulsos de luz, ¿sí?, se entran a un transmisor de luz. Normalmente esto es un láser semiconductor de pequeña intensidad, ¿sí? Y ese láser manda un pulso de luz y aquí hay un sistema óptico que es una lente, casi una esfera de una lente, ¿sí? Y esa entra a la fibra óptica y entra con un ángulo mayor que el ángulo crítico dado por esta diferencia de los índices de refracción entre el núcleo y el revestimiento. Y entonces de esa manera esta luz llega acá, se pega y se puede ir moviendo y transmitiendo. Después de una cierta distancia, entonces hay un detector, que es un detector que transforma la señal luminosa otra vez en una señal eléctrica. ¿Sí? Pues sí, y entonces estos pulsos que de manera eléctrica se transmiten otra vez primero a través de la luz y luego se recuperan y se vuelven otra vez señales eléctricas, ¿no? Entonces, esta es una forma de cómo funcionan las fibras ópticas, ¿no? Entonces, cuando uno, pues, quiere hablar por teléfono, entonces lo que nosotros tenemos aquí es, antes de esto, es una bocina, ¿sí? Un micrófono, ¿sí? Y ese micrófono transmite y transforma, ¿sí?, nuestras ondas sonoras, las transforma en ondas eléctricas, a las cuales entra un transmisor que las transforma en pulsos de luz, ¿sí? Y al hacer los pulsos de luz, esa luz se va transmitiendo a lo largo de la fibra óptica y luego es recuperado por un detector y otra vez se vuelve una señal eléctrica. Esta se puede colocar en una bocina o en alguna cosa y ya podemos entender cómo al hablar por teléfono por una fibra óptica esto sucede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene acá? ¿Sí? Bueno, aquí hay varias cosas que es importante mucho, que es, ay, qué feo, que es muy importante, ¿sí?, entender qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Las fibras ópticas, digamos, no transmiten, ¿sí?, la luz a la misma velocidad de todos los colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se representa, ¿sí?, la transmisión medida en decibeles, ¿no? ¿Qué tanto se van perdiendo en decibeles? ¿Sí? Entonces, y aquí estoy presentando la longitud de onda de los láseres que emiten dentro de la fibra. Y entonces pueden ver que a ciertos colores, ¿sí?, ciertas fibras tienen estos colores. Y digamos, aquí hay unas fibras, ¿sí?, aquí hay un color, ¿sí?, donde los decibeles, la cantidad de absorción, que es lo que mide estos decibeles de menos 17 hasta acá, esto es la absorción menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que si yo mando luz a través de esta fibra óptica, ¿sí?, con un cierto color, con una cierta longitud de onda, entonces esta se puede absorber, como esta es amarilla o esta roja, se pueden absorber. Estos son colores simplemente representativos.
Todo esto de aquí es en el infrarrojo, ¿sí? Bueno, entonces solamente hay un punto donde esas fibras de transmisión, ¿sí? Son las mínimas. Y entonces lo que se hace es que la luz que se manda, aquí, esta luz que se manda, es de la longitud de onda que tenga la mínima absorción dentro de la fibra. Tenemos dos fenómenos, la absorción y la reflexión. Entonces, la reflexión y eso se puede regular por el núcleo con el revestimiento. Los núcleos son de dióxido de silicio, ¿no? SiO2, ¿sí? Y los revestimientos son diferentes, pero en general son índices de refracción mayores. Y los láseres que se generan y que se ponen en esta longitud de onda son los que permiten una mayor transmisibilidad. Uno, por ejemplo, puede ver acá que son 17 decibeles por centímetro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Menos 17 decibeles. Eso quiere decir que una luz de esta longitud de onda se va a transmitir a lo largo aproximadamente de 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, las fibras que ya comercialmente existen, ¿sí? Bueno, cada vez hay fibras de más complicaciones, pero estas se tratan de hacer de tal manera que la luz viaje a través de ellos. Y eso es infrarrojo. Si ustedes meten en una fibra óptica un láser rojo, por ejemplo, que es una longitud de 663.28 Armstrong, 6.328 Armstrong, ¿sí? Esa luz le va a pasar, eso se va a casi absorber y no sirve para transmitirse, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es transmitir con láseres que tengan infrarrojo. Por eso cuando ustedes ven las fibras ópticas que llegan a la casa, y si ustedes tratan de ver qué tiene esa fibra óptica, nunca van a ver nada porque lo que se está enviando a través de ellos es esta longitud, es 1.55 micras, o ¿sí? Exactamente, o 1550 nanómetros, ¿sí? Y eso es el infrarrojo medio, pues, ¿sí? Y en eso se presenta. Entonces, hay otras formas de fibras, ¿sí? Que permiten, digamos, esta cantidad, y de aquí a acá, vean, hay del orden de 10 decibeles, entonces en lugar de 10 kilómetros, aquí es un kilómetro libre de transmisión, ¿no? Bueno, pues entonces así funcionan las fibras ópticas y esto sería una de las formas como, ¿sí? Cómo se comunica uno actualmente, ¿no? Ópale. No sé si ya tienen el cuestionario. ¿Ya les llegó el cuestionario? Sí, ya se publicó. Sí, ya está. Ya, profe. Entonces contéstenlo, ¿sí? Y vamos a dejarlo hasta aquí. Se me hizo muy rápido la clase. Y bueno, van a saber su calificación inmediatamente, por favor. Hasta las 3:30 tienen 20 minutos más, ¿sí? Cualquier pregunta, aquí estoy, ¿sí? Ok, profe. Son de opción múltiple, ¿no? Voy a pasar lista.